patriarcal, cuando tenían que andar con esas cámaras y esas baterías pesadas, cómo ha ido cambiando la industria. Sin embargo, tú representas aquello que tu madre no terminó de hacer. ¿Cómo sientes, a propósito también de los viejos heraldos que grabaste en Cuba, con esa fotografía tan preciosista, tan detallista, los rostros en ese blanco y negro tan hermoso? ¿Cómo sientes que sigues la posta de tu madre de alguna manera? Tiro la emoción. Bueno, sí, la verdad es que mi mamá dejó de ser operadora de cámara cuando yo era muy chica. Tengo recuerdos muy vagos de ese tiempo y luego cuando terminé trabajando en esto, creo que recién empecé a comprender muchas cosas como de la historia personal, ¿no? Y decisiones de ella y dificultades de compatibilizar la maternidad con el oficio. Entonces ha sido como súper bonito encontrarme con ella desde ese lugar, ahora ya como adulta y viviendo un montón de cosas que yo creo que ella quizás nunca fue como tan directa como en decirme así como las dificultades que había tenido, pero yo con el tiempo como que creo que he ido entendiendo todo eso y por ejemplo yo sé que ella, bueno, ella fue exiliada, afuera fue cuando entró a trabajar en esto y cuando vuelve intenta y realmente le fue muy difícil. Entonces yo sé que ellas con un grupo de amigas hicieron una productora que eran solo mujeres. Entonces como que yo, como luego leyendo esa historia fue entendiendo un montón de cosas, pero no como desde lo discursivo, sino como desde la vivencia. Y creo que mi acercamiento al feminismo también ha sido así, ¿no? Como muy en el mundo laboral fue que recién empecé como a entender un montón de como problemáticas de género que quizás antes no las tenía tan interiorizadas. Y sí, es como que es muy heavy que realmente en nuestro medio, pensando como con el tipo de relaciones de personas que nos relacionamos, con tipo de mente abierta, etcétera, es un medio muy desigual. Y de verdad que los números son abismantes, entonces es como que bien impresionante, como cuando lo empiezas a vivir y como que estar desde adentro y luego empezar como a repasar, todavía queda mucho. Por eso la labor de organizaciones como Nosotras Audiovisuales, en la organización de las propias mujeres, yo creo que son claves para estar en los espacios, para visibilizar el trabajo como el que ustedes hacen. Sí, dale. Una cosita que también es importante, nosotras cuando, o sea, como utilizar nuestros espacios de decisión. O sea, yo igual genero, o sea, trabajo como agente, genero puestos laborales y como dar esas posibilidades, es importante. Así es, Paula Ramírez, en ti. ¿Cómo fue trabajar la cámara con unos personajes tan específicos como los haitianos, en creolé? ¿Cómo fue esa experiencia de este corto? ¿Y cuál es tu posición respecto de la dirección de fotografía de las mujeres? Hola, sí, el trabajo con MG fue un trabajo bien bonito, fue bien cercano, gracias a Dios, digo a Dios. me aparece la muletilla. Chilo era una persona muy cercana, muy fácil de trato. Jordani también era una persona muy fácil de trato, hizo que todo fuera muy simple. Hubo un poquito de investigación, hubo mucho de intuición, mucho de ir a probar un poco. La verdad es que ayudó que estuve harto tiempo trabajando como técnica en el cine. Yo partí trabajando como eléctrica, asistente de cámara. Fueron hartos años de eléctrica, un par de años de asistente de cámara. Por ahí tenía trabajos de data manager, entonces un poco como que fui rotando en varios puestos dentro de la fotografía y me fui enfrentando a todos los conflictos que generaba estar entonces en un medio donde en la fotografía en ese tiempo al menos podía haber alguna mujer, porque si habían dos ya el equipo se debilitaba. Ese era el tema, como que no podíamos haber dos mujeres porque se debilitaba mucho el equipo.
y tuve la suerte de poder comenzar a integrar entonces a segundas mujeres. Cuando ya me pedían, pude tener en algunos momentos oportunidad de integrar a segundas mujeres, y eso ayudó a que de alguna forma se fuera abriendo, por lo menos para mí, la posibilidad de relacionarme con otro tipo de personas, con otro tipo de forma de conectar, con otra forma de relacionarnos, que iba mucho más allá de acá yo necesito tener una máscara muy fuerte, en donde nada de lo que pasa en mi entorno muy masculino importa. Podíamos como romper un poco esa barrera gracias a que se fueron integrando otras mujeres al equipo. Gabriela Larraín, de actriz de reparto, que además hay bastante gente que trabajó en la película que se vienen a reencontrar después de varios años. Está Roberto Doveri, el director, gracias por estar. Tú me comentabas justamente que, bueno, tú básicamente trabajas ahora en el mundo de la publicidad, y ahí te comentaban que tenías que masculinizarte de alguna manera, a propósito de lo que señalas tú, para que te hicieran más caso, para tener más escucha en los otros equipos técnicos. ¿Cómo ha sido la experiencia en la dirección de fotos y también en la publicidad en la dirección? Bueno, partió mi camino en la dirección de fotos, y cuando entré a trabajar así como más profesional, fui a buscar trabajo. Mostré mi trabajo de fotografía, bacán, precioso, me gustó, y lo primero que me hizo un productor es: como directora de foto no, como directora sí. Ya, ok, bueno, se me dio así en la vida. Llegué a trabajar como directora en publicidad, y yo tengo un carácter súper suave, hablo bajito, como que tengo características que se asocian como más a lo femenino. Y se me criticó un poco al principio porque era como esta cosa como de: si tú no retas, si tú no gritas, si tú no levantas la voz, nadie te va a respetar. Y yo me rebelé un poco contra eso, fue como: no, o sea, yo creo que mi trabajo hable por mí, y el que me respete me respetará por mi trabajo, no porque le grito, o porque hablo más fuerte, o porque pongo la pata encima, no sé, no entendí muy bien. Y nada, pues así fue el camino, y fue bien bonito porque en el fondo no tuve que cambiar eso que se requería un poco en el medio. Aparte que la publicidad, a diferencia del cine, siento yo, tiene una cosa mucho más ruda, como más fría. Entonces también eso fue un poco más difícil, pero me siento muy orgullosa de no haber cambiado eso y haber logrado igual hacer el mismo trabajo de la misma manera, con el mismo respeto, y como soy yo en el fondo. Así que nada, me siento orgullosa. Qué bien. Dubi, respecto de las temáticas o de los personajes que tú sigues, la tercera edad, en De Cierto No Cierto también teníamos una pareja de tercera edad, y acá vemos a estas personas de esa edad que empiezan a sentir la muerte cerca, pero como algo natural en la propia vida. ¿Cómo es tu acercamiento a ciertos grupos, en particular en este caso a las personas de la tercera o cuarta edad? Bueno, mi amigo se ríen un poco de mí, me dice que soy como fan del abuelo. Como que yo, mi amiga, me la dije otra vez, otra película de abuelos. Pero sí, tengo una debilidad por la tercera edad, y porque encuentro, como decía, mucha sabiduría en ellos, y me gusta retratarlos no con pena, sino como, digamos, no un homenaje tampoco, pero sí, digamos, es que, o sea, hay una palabra que me gusta mucho que es como lo hierofánico, que es como volver algo como muy ordinario, extraordinario. Justamente me gusta eso, como buscar eso de la tercera edad, porque siempre me lleva a lugares como muy escondidos. Yo igual soy una persona un poco tímida, y como que me gusta habitar con la tercera edad, porque siento que se dan el tiempo, tienen una pasividad, como que nos llevamos bien. De hecho, tengo muchas amigas y amigos abuelos que me llaman siempre. Tengo como una lista de abuelos que llamo cada 3 meses para saber cómo están. Y no sé, me gusta mucho ellos, como sus tiempos, observarlos, como pasar tiempo con ellos. Como que siento que las mejores reflexiones que tengo en mi vida son de ellos. Principalmente empezando por mi abuela, digamos.
En tu caso, Natalia, ¿cómo llegaste a Tatá y Esperanza en Cuba a propósito de tus estudios en la Escuela San Antonio de los Baños? ¿Cómo llegaste a esos personajes tan particulares? Y centrémonos un poquito también en la fotografía, en blanco y negro. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, esto fue hace como 6 años atrás, yo creo, más o menos. En el marco, sí, yo estudié allá, los 3 años. Y es un trabajo que hicimos con otros compañeros, o sea, el compañero que dirigía, el sonidista, la productora. Y la verdad es que, o sea, fue súper bonito el proceso porque yo ya trabajaba de antes con este director, que o sea, como que tenía un diálogo muy rico, y veníamos de hacer un trabajo como muy experimental, documental, pero como nada que ver, y como que quisimos hacer algo como quizás más narrativo, aunque tampoco es tan narrativo, pero como sí, como una cosa menos de forma. Y bueno, justo en el momento en que teníamos que grabar, eran las elecciones allá. De primera vez, como en la historia de la revolución, que se elegía un presidente que no fuera de apellido Castro. Y el director es cubano. Entonces, luego de darle muchas vueltas, terminó decidiendo hacer esta historia, que es como, en el fondo, retratar ese momento, que era justo el tiempo que teníamos que filmar, que eran pocos días, que ocurría este suceso histórico, y chocarlo a través de otra realidad que fuera una realidad como, no sé, como más ancestral, por así decirlo, como toda esta belleza y esta vida como campesina de estas personas, como a través de la televisión en ese momento se podía como chocar con este mundo como de la política y la historia con mayúsculas. Entonces nosotros lo que hicimos fue estar todo el tiempo de investigación, fue como irse a vivir a ese pueblo, y entrar en el ritmo de ellos. O sea, nosotros nos despertábamos a las 4:30 de la mañana, llegábamos a la casa de ellos a las 5, estábamos ahí desde muy temprano, y en vez de como observar. Él es muy como quisquilloso de como no interrumpir tanto, o sea, igual desde el momento en que ya estás observando ya estás como interrumpiendo una realidad, pero bueno, era como lo menos posible. El sonidista, que era como australiano, rubio, así muy, como que lo tenía muy ahí, así le decía que no hablara mucho, como que la idea era como no estar como súper tranquilos, piola, y como eso, observar esa realidad y esa rutina. Ellos tenían, o sea, como que al final igual el documental es muy así, ¿no? Como que las cosas son cíclicas, puedes como predecir un poco lo que va a pasar. Y el trabajo de cámara, de fotografía, fue muy lo mismo. O sea, como que el director es muy como preciosista y como muy estético. Entonces, como que quiere un cierto tipo de resultado, que a mí también me interesaba llegar, pero sin interrumpir. Entonces, lo que yo hice principalmente fue, o sea, como que está todo muy pensado, ¿no? Como dónde vamos a poner la cámara, en qué momento. Ya sabemos que la señora a tal hora se para ahí y grabamos esto. Y lo mismo de también como conceptualizar que en qué momento grabar como la esfera de lo político o este cotidiano de estas personas. Entonces también o sea, como era cíclico lo que pasaba con la política en ese momento. Sabíamos perfectamente que iban a leer 635 nombres y no sé qué. Entonces como que todo eso lo fuimos estudiando, y ese fue como un diseño. Yo sí trabajé bastante con la luz, o sea, como que parece como, o sea, sí, es todo luz natural, pero lo que yo hice fue traer la luz a la casa, como con espejos desde afuera, porque la casa era muy, muy oscura. Y adentro usé muchas sábanas blancas como para rebotar esa luz. O sea, está todo como igual bien trabajado, pero de una manera silenciosa, principalmente. Y bueno, y la cercanía con ella sobre todo, o sea, la casa solo entraba yo, no entraba ni el director ni el sonidista.
Y una pena porque se me olvidó, o sea, que no me di cuenta que mandé la versión sin subtítulos y se pierde un montón de cosas porque el sonido realmente, claro, a veces él no estaba cerca y también hablan de una manera muy cerrada, pero hay como ciertas frases que se pierden. Pero sí, como que la intimidad que logramos y eso, yo estaba siempre, o sea, era la única que entraba a la casa. Sí. Paula, y desde la ficción, en ti, este tema, estas temáticas comunes, a lo mejor entre las mujeres realizadoras o directoras en este caso, la perspectiva más social, la discriminación por raza. Cómo es brutal ver cómo algunos chilenos finalmente, cómo trataron a una migración como la haitiana, con diferencias de idioma, con discriminación por el color de la piel. ¿Cómo lo trabajaron ustedes al hacer el corto desde la ficción? El vínculo que hubo con ellos fue un vínculo, como te contaba, un poco especial. Nosotros hicimos primero un llamado a casting a través de alguien que conocía o que ya había trabajado, creo que con algunos chicos de la comunidad haitiana, que no son tan cerrados, son bien como abiertos a querer involucrarse. Y de ahí yo te voy a ser súper honesta en el sentido en que yo no estuve siendo muy parte en el proceso particularmente de trabajo inicial, pero sí tratábamos de tener un cuidado al momento de contar la historia con Mauricio, que es el que escribió el guión y que dirigió, de tener un cuidado de no empezar a trabajar sobre ideas preconcebidas de estas personas. Así como ya antes habíamos trabajado con otro tipo de caracteres que si bien no eran actores naturales como ellos, como que había una idea de cuidarlos desde la ficción en el sentido de no caer en estereotipos para poder representarlos, o tratar de no caer, yo no sé si eso está logrado, pero al menos escaparse del estereotipo de los estigmatizados que además podían estar las comunidades migrantes acá, sobre todo centroamericanos, ahora todavía más, que están muy estigmatizados. Entonces, claro, el ponerlo en una situación en donde él está tratando de recuperar algo que le pertenece para poder volver a su país y que al final termina por una circunstancia muy aleatoria, muy del destino, en la cárcel, golpeado, con un ajusticiamiento social que es algo que se ve todo el tiempo. Tratamos al menos de cuidar que eso no respondiera a estereotipos ni a estigmatizaciones que se hacían sobre ni a esa comunidad ni ninguna otra, porque el ajusticiamiento es súper transversal para cualquier persona que está cometiendo un delito que pareciera estar cometiéndolo, como aparece. Y eso en la fotografía tratamos como de trabajarlo y de representarlo de una forma que los mostrara al menos de una forma agradable, como de una forma que fuera bonita, como el maltrato de la imagen, lo que puede hacerle a un personaje y por lo tanto lo que puede conllevar como a la idea que arrastra ese personaje, puede ser súper dañino. Entonces era cuidar la imagen porque de alguna forma a través de ese proceso se puede cuidar también a quienes están siendo representados. Gabriela, siguiendo con los homenajes, yo creo que no podemos dejar de homenajear a la figura de tu padre, Ricardo Larraín, que ha sido clave en el cine chileno y de la cual tú eres heredera. ¿En qué crees tú que de alguna manera ha seguido su camino en el cine chileno? Una tremenda mochila igual. O sea, yo, agradezco demasiado haber sido su hija, partiendo por ahí. Aprendí mucho de él. Es una mochila ser su hija también, porque claro, tremendo gallo. Pero claro, a diferencia, por ejemplo, de la Nati, mi papá era hombre, era fuerte, era exitoso, puras hijas mujeres, y que sale la hija suavecita, que está lista para el cine, qué sé yo. Y yo creo que también fue lindo lo que le pasó a él también con eso. Ya, o sea, como que los dos aprendimos
de distintas maneras. Él, por ejemplo, fue profesor mío también, o sea, fue como mi gran maestro, mi papá. O sea, en la casa hablábamos siempre de películas, analizábamos, me ayudaba en los stories, o sea, de verdad nos entreteníamos muchísimo. Y él se sorprendía mucho de esta forma distinta, como esta cosa más suave, más femenina, como que él también, viniendo de este mundo un poco más como que había muy pocos directores, o sea, en publicidad estoy hablando, muy pocos directores, muy de hombres, como que al principio le daba un poco de nervio como esta niña, y se sorprendía también como de que había otras maneras, y eso era súper bonito también en nuestra relación, y como que aprendimos mucho el uno del otro en eso, como en las relaciones. O sea, él le emocionaba mucho cuando yo le decía, de repente para mí es más importante defender mi forma que, por ejemplo, que quede creíble o el éxito. Y a él le emocionaba mucho eso, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de manera. Entonces, era bien bonito como ese diálogo que teníamos, como papá e hija en realidad. Yo les agradezco especialmente la confianza, abrir sus corazones en este tema en particular, en este marzo feminista, y tenemos algunos minutitos, pero yo creo que ustedes tienen bastante que decir. Sé también que hay unas directoras de fotografía que están en el público, que también tienen testimonios, que sería súper interesante de escuchar. No sé si por ahí se anima. Ahí está. ¿Hay un micrófono por ahí? Igual quizás nos escuchamos si hablamos. Sí. Bueno, entonces quiero agradecerle a las cuatro bueno, por lo que mostraron. Yo creo que son verdaderas artistas. Yo soy mucho más mayor que ustedes, tengo 50 años, 51, y llegué aquí a Chile porque soy exiliada como tu mamá, soy retornada. Llegué hace 25 años y me pasó un poco lo mismo que a tu mamá. La dificultad de llegar en un medio terriblemente machista, yo trabajé mucho como foquista, como primer asistente. Termino por ser eléctrica, verso eléctrico, porque bueno, yo soy tacuaca, así que no podría haber sido, pero es un medio es un medio muy duro, muy rudo, y no lo soporté. La última película que hice fue en el 2014, con un equipo internacional, y me ha pasado mucho el estar en ficciones acá en Chile con directores conocidos diciéndome qué estoy haciendo acá, y con un maltrato cotidiano, y en la última película trataron de echarme del equipo, ¿cómo se llama? El de los fierros, el tramoya. Se reunían, hablaban, y el director de fotografía, que era Carlo Barini, el que hizo El Azul Profundo, no lo podía creer lo que estaba sucediendo. Así que sí, es un medio muy rudo, muy sexualizado. No sé, hay una cosa con la cámara media fálica, y donde todas las cámaras están como girando alrededor, en general, como para agarrar algo. Y la verdad es que sí, me ha tocado mucho también asistir a escenas de sexo montadas, y es también terrible. Es terrible para las actrices en general. No es algo de lo cual se habla. Yo sé que en el extranjero ahora están habiendo formas de trabajar las escenas de sexo que son específicas, pero a mí me tocó el pantalón en la visitadora, estar ahí, y se chorearon el VHS para venderlo. Y la cabra principal, antes de entrar a la gran escena de sexo, digamos, se tuvo que tomar unos copetes porque está absolutamente, o sea, hubo una reflexión. Yo en la última película tuve una reflexión con la actriz principal, el saber por qué siempre se desvisten a las mujeres, por qué esa mirada siempre es a las mujeres. Y el hecho de que siempre, bueno, yo por ser mujer y ser foquista, siempre me encontraba ahí con el director de fotografía, a solas. Y los eléctricos había que estar espantándolo con matamosca, todos afuera. Pero sí, es complicado, y mucha ánimo, fuerza, y a seguir nomás tratando de encontrar como trabajadora del arte
esa búsqueda de visión que es particular también, yo creo, ¿no? Así que bueno, bien por usted. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere poner en común alguna situación o que han visto o protagonizado o sufrido? ¿O quieren comentar a propósito de la dirección de fotografía o de este marzo feminista? O tal vez Roberto nos puede contar la decisión de trabajar solo con mujeres. ¿Qué implicó para ti, por ejemplo? Y fue el 2013 y se rieron mucho de nosotros. Y recordábamos que la Gaby afuera, que el rental no nos quería enviar los equipos. O sea, ya estaba listo. Y cuando se enteraron que iban a hacer solo técnicas mujeres, decidieron no enviarlos si es que no permitíamos que un técnico hombre del rental viniera con los equipos. Y finalmente ellos lo resolvieron. Ellos mismos encontraron a una chica que nos acompañó, pero vivir ese momento fue incómodo y fue un momento de como también de poner los puntos sobre la I, subrayar, como fue muy literal tener que hacer un espacio de algo que no existe antes. Pero fuera de eso fue increíble, esa era la idea. que la pasáramos bien haciendo el corto, que descubriéramos que las mujeres también podían estar detrás de cámara haciendo cosas, todos los roles. Porque en la película Salvo Yo, todos los roles fueron hechos por mujeres. Y no, fue una experiencia, así como lo es el corto también, como experimental, como probar algo nuevo y súper agradecido de que Gaby se sumara. Nosotros nos conocimos haciendo los videoclips de la SSD, ¿no? Sí. Y los videos de la Gaby ya dirigiendo eran increíbles, entonces siempre pensé en que me hubiera encantado trabajar con ella, la invité, ella se sumó y súper generosa incluso en la locación. Era la ex casa de la Gaby. Fue hace 10 años. Bueno, increíble cómo persisten discriminaciones, micromachismo, eso está a la orden del día, aún después de supuestos diagnósticos comunes, después de que hemos avanzado como sociedades, el patriarcado es una estructura de muchos años, así que es muy fuerte. No sé si para terminar alguien más quisiera comentar algo en este marzo feminista de Centro Arte Alameda. ¿Por ahí alguien más? ¿Algún testimonio? Por ahí Don Hugo, aprovechemos de darle un aplauso a Don Hugo Medina que nos acompaña. Honrados de tenerlo por acá. No, yo quiero contar un aspecto de los últimos años que he trabajado con puras mujeres. Trabajo en una compañía hace ya 9 años, que las 3 directoras son mujeres, ¿no? Y es muy interesante entregarse como a la sensibilidad femenina. Es muy refrescante desde el punto de vista creativo. Tú encuentras una manera distinta del comportamiento y del trato y de la sensibilidad para el acercamiento a la creación. Eso es lo que quería contar. Tremendo testimonio. Gracias. Bueno, no sé si para cerrar alguien quiere decir algunas palabras, incentivar a otras chicas que a lo mejor piensan, no tengo espacio ahí, ¿cómo lo hago? Vamos, hay que seguir con la posta. Yo así como para cerrar, como me acuerdo que antes pensaba mucho, porque casi todos los últimos trabajos me llaman por ser mujer. Entonces yo siempre digo como, ¿cuándo me van a llamar por mi trabajo? Pero también después, o sea, y también como instancias como esta, y también como que era un poco reacia, pero también con el tiempo he entendido que es un proceso y que es súper necesario como emparejar la cancha. Entonces, bien que me llamen por ser mujer y bien que se generen estas instancias, así que gracias.
Oye, y agregando ahí, yo creo, a mí me pasaba lo mismo, que es como, por ejemplo, yo estoy en una productora que hay puros hombres, directores, y yo decía, ahí voy a ir porque les falta una mujer. Y claro, súper gay, y me llamaron, y yo sé que me llamaron porque soy mujer, y bueno, ya está, uno aprovecha, pero en el fondo hay que aprovechar esa oportunidad. Creo yo que hay que tomárselo como positivamente y como decir, bueno, se está abriendo el espacio, a lo mejor es medio forzado al principio, pero una vez que uno está ahí, uno tiene la oportunidad de hacer bien la pega y de que te valoren por tu pega y no por ser mujer. Entonces creo que igual esa hay que verlo como desde ese lado, siento yo. O sea, las cuotas de género son fundamentales en política, en participación, en todo, porque es una forma de equiparar la cancha. O sea, si no, nos demoraríamos muchos más años en llegar a la igualdad. No sé si Dubi, ¿quieres terminar con algún comentario? Paula o Dubi. No sé, solo decir que, no sé, hay varios caminos, yo creo, como para llegar a ser como directora de fotografía. No sé, yo al ser de región siento que fue un poco más difícil. Como que yo siento que tenía dos caminos, como irme a Santiago y como empezar de a poco. Pero no me gustaba Santiago, y ya, mejor no. Y ha sido difícil, pero siento que se puede y es más que nada como de que si se quiere se va a poder y como seguir haciendo en la autogestión, en la independencia. O sea, hay varias chicas, no sé, yo tuve un tiempo en Serena, hasta la colectiva varias que se mueven un montón. Yo soy de Copiapó también, de a poco están estas generaciones que se van y vuelven. Que digamos que la industria al final, no sé si, por lo menos yo no es lo que busco como la industria, sino el hacer, como una, no sé, como se dice, como una obrera del arte, sin precarizar, ¿no? Pero siento que hay que aprovechar todos los espacios que existen, así, no porque esté solo en Santiago o en región muy lejana, siento que todos los espacios son válidos para crear. Como que finalmente si están las ganas y cualquier cosa puede ser una herramienta, digamos. No sé, eso, yo creo que como no frustrarnos de repente como a las cabras más jóvenes, como si una opción no funciona, hay miles de opciones, así como todas nosotras lo hemos hecho de formas diferentes, cada una va a encontrar lo que le haga sentido. Y desde los territorios también, en tu caso. Paula. Sí, un poco recoger esta forma de las múltiples maneras que hay para hacer camino. Lo importante es, creo yo, lo que a mí me ha servido es un poco fijar un punto, una meta y saber en dónde quieres estar y después ir haciéndose los espacios, ir empujando un poquito, ir tratando de mover estas barreras que a veces nos hacen tan difícil el trabajo. Yo hasta hace muy poco tiempo todavía peleaba con los choferes de camión. Era muy, muy intenso porque había una forma muy extraña de mirar a las mujeres. Todavía está, pero ahora lo bonito es que hay muchas más mujeres siendo técnicas, faltan muchas más mujeres siendo creativas ahora. Probablemente nos están llamando por ser mujeres, quizás, sí, pero quizás esto se va a acabar muy pronto y van a empezar a llamar a las mujeres ya por el trabajo. Van a dejar de tener miedo de tener una mujer ahí, va a dejar de ser una cuota simplemente y van a empezar a apreciar realmente que son miradas distintas, son formas distintas de hacer, son distintas formas de enfrentarse a las relaciones también en el trabajo, en el sistema. Yo creo en eso. Me ha costado creerlo y me ha costado ir modificando la manera que en un principio tenía que ver con esta forma media masculina como heredada también del sistema familiar y del sistema en el que uno está, en el que veía que el que tenía la voz un poquito más fuerte iba ganando y uno al principio pensaba que esta era la manera. Me pasó a mí, a ti no te pasó y creo que es un mérito increíble. O sea, me pasó y me rebelé. Claro, y de vuelta empecé a tratar de modularte, a darte cuenta que no eres tú la que está haciendo ahí, sino que está tratando de equipararse a un medio y hay que encontrarse de vuelta para poder entonces empezar a enfocarse en lo realmente bonito, que es la parte creativa, la parte de contar historias. Bueno, encontrarse en ese contar historias. Les agradecemos por habernos acompañado en este ciclo de mujeres directoras de fotografía, con sus testimonios también. Tú fuiste profesora de varias de ellas,
Así que muchas gracias. Sigan viendo cine de mujeres, sigan asistiendo a las salas porque ver las películas en pantalla grande es otra cosa. Así que muchas gracias y para adelante.